Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 472 de Sefarad Magazine Sefaradí. Hoy vamos a hacer una reseña de la familia Hayatini de Sol, la que es considerada la tercera fortuna otomana después de la de los Camonde y los Modiano. En este trabajo reunimos datos obtenidos de distintos sitios, incluyendo entre otros Green Reporters, Farad y el mismísimo Wikipedia. Así que vamos a comenzar con la familia sefaradí de los Hayatini. Familia sefaradí que se instaló en el puerto franco de Livorno emigraron a Salónica en el siglo XVIII, cuando en el norte de Italia se disputaban el territorio el Imperio Austrohúngaro y Napoleón. Pronto se convirtieron en una de las dinastías más prósperas de la Jerusalén de los Balcanes. El patriarca era Moise Hayatini, padre de Lázaro Hayatini, que nació en Livorno en 1776 y murió 56 años después en Salónica, después de haber montado varias empresas, fábrica de ladrillos, manufacturas de alimentos, tabacaleras y molinos de harina. Precisamente, Hayatini es el nombre de una empresa histórica de molienda de harina, fundada en 1858, precisamente por Moisés Hayatini y su hermano en Salónica. La compañía tenía dos sectores industriales: producción de cerámica de Yariló y molinos harineros en Calamaria. A finales del siglo XIX, la familia Hayatini fundió los famosos molinos harineros Hayatini en una gran zona industrial de la ciudad, cerca de Calamaria. Durante las siguientes décadas, la compañía se expandió y en la década de 1930, las fábricas eran las más grandes de los Balcanes. Desde entonces, la propiedad de la compañía cambió muchas veces, pero conservando su nombre histórico. Hoy es propiedad del grupo El Visco y destaca por sus galletas. Sus nuevas instalaciones industriales se encuentran en Sindos. Pero volvamos a la familia Hayatini. Lázaro se casó con Ana Morpurgo, nacida en Salónica, y tuvieron 3 hijos: Moise, Denis y Solomón. Moise, el primogénito, nació en 1809 y fue doctor en medicina, aunque nunca ejerció porque su padre falleció en 1834 y se puso al timón de los negocios de la familia. Se casó con Rosa Mortera, ateniense, que le dio 6 hijos: Lázaro, Annette, Charles, Hugo, Elise y Robert. Y fundó Hayatini y Hermanos, luego llamado Hayatini Mondiano. En 1856, con la colaboración pecuniaria de los Rothschild, fundó en los anexos del Talmud Torá y con el consentimiento de los rabinos, la Escuela del Señor Lippmann, una institución modelo liderada por el profesor Lippmann, rabino progresista de Estrasburgo. Después de 5 años de existencia, la escuela cerró y Lippmann regresó a Estrasburgo,
bajo la presión del rabinato que no estaba de acuerdo con sus innovadores métodos educativos. En 1862, el doctor Alliatini empujó a su cuñado Salomón Fernández a fundar una escuela italiana gracias a una donación del Reino de Italia, pues tras varias infructuosas tentativas, parecía imposible implantar en Salónica la red educativa de la Alianza Israelita Universal, que no era del gusto de los rabinos, más que nada porque no admitieron que una escuela judía pudiera estar bajo el patrocinio de la Embajada de Francia. Pero la necesidad de instalaciones educativas era apremiante y finalmente pudo ser en 1874 gracias al patrocinio de Alliatini, que se había convertido en miembro del Comité Central de la Alianza Israelita Universal en París. La red de esta institución se expandió rápidamente. En efecto, en 1912 había 9 escuelas nuevas de la Alianza Israelita Universal, proporcionando educación para niños y niñas desde el jardín de infantes hasta la escuela primaria, mientras las escuelas rabínicas entraron en declive, como la propia lengua vehicular, el judeo español, arrinconado ahora para exclusivo uso doméstico. Estas escuelas se ocuparon de la formación intelectual, pero también de la formación manual de los alumnos, lo que permitió la formación de una generación acorde a las evoluciones del mundo moderno y capaz de integrar el mercado laboral de una sociedad en proceso de industrialización, en especial para los molinos Alliatini. Por esa época es cuando su hijo Charles Alliatini compró lo que se llamó Villa Alliatini, un salón de la crema innata de la sociedad y la cultura de la época, que luego fue residencia del sultán rojo Abdulhamid II, exiliado en Salónica por la presión de los jóvenes turcos. Más tarde sería la primera facultad de filosofía de la Universidad de Salónica, la que hoy es la Universidad de Aristóteles, y que durante la guerra y también durante la masacre de los nazis contra la judería de Salónica funcionó como hospital. Hoy es sede de las oficinas del Ministerio de Administración de la región de Macedonia. El hermano de Charles, Robert, se casó con Bronisław Rapoport, una judía polaca, y se mudaron a Holland Park, en Londres. Robert fue cónsul de Italia en Londres y junto a Bronisław tuvieron a Flore y a Rose. Esta última, nacida en 1890, fue una conocida novelista del círculo de Bloomsbury, autora prohibida en la sociedad inglesa por traspasar líneas muy rojas para la mentalidad de la época, abarcando temas como el pacifismo, la homosexualidad y el judaísmo. Falleció en Sussex en 1980. Otra de las hijas de Moïse Alliatini y Rosa Mortera fue Elise, nacida en 1840 en Salónica. Se casó con Nisim de Camondo, que fue el que heredó el condado de su padre, Rafael, siendo por tanto ella condesa Elise de Camondo y Fernández. Habitaron en París hasta que su descendencia queda sepultada en las cámaras de gas del nazismo, ya que el último de sus nietos murió en la Primera Guerra Mundial. El tío de estos, David Alliatini, hijo de Lázaro y Ana, fue banquero en Marsella, casado con Anina Alliatini, que por medio de su hija Nomi se convertirá en abuelo de los de Sol, cuyo miembro más famoso dirigía todo el grupo editorial de Le Figaro. En 2012 los Alliatini de Sol celebraron el cumpleaños de su abuela inaugurando una sala de exposiciones en Salónica de la mano de la bisnieta. La familia de Sol es famosa en todo el mundo. Los medios mundiales se han referido repetidamente a ellos, principalmente en lo que respecta a las aerolíneas nacionales francesas Air France, la Généralité Automatique Marcel de Sol, que es la compañía de construcción de naves espaciales, quienes son responsables del diseño del Mirage, el interceptor supersónico, y por supuesto, controladores del conocido periódico Le Figaro, propiedad de la familia. La cobertura de los medios también se ha centrado en el presidente de Dassault Aviation, Serge Dassault, cuya acción política combinada con la posición de su hijo, cuyo miembro del Parlamento francés
y las relaciones de Sol-Sarkozy han demostrado ser realmente interesantes para el público. Lo que no se ha mencionado mucho en la prensa francesa e internacional es el origen judeo-griego de esta famosa familia. De esta forma, el magnate francés Serge de Sol es descendiente de la familia Alliatini de Salónica. La familia de Sol rindió homenaje a la tierra natal de sus abuelos al financiar la renovación de un lugar de eventos culturales del Instituto Francés en Salónica. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 11 de junio del 2012 en presencia de Logan de Sol, el hijo de Serge, y el bisnieto de Noémie Alliatini. El nuevo espacio de exposición se llama Alliatini de Sol, en honor a sus orígenes griegos de la familia. Aprovechemos este encuentro con la familia Alliatini para dar un paseo por Salónica, la ciudad de los fantasmas, como lo llamó Meredith Bilski, una estratega de marca que estudió historia en la Universidad de Brown con un enfoque en las relaciones interétnicas en el Mediterráneo oriental. Dice que si uno da un paseo por la costa marítima de Salónica al atardecer, verá jóvenes apostados en una variedad de bares y tabernas que dan al azul mar Egeo. Claro, estamos hablando antes de la pandemia. Para un observador externo, la experiencia y el telón de fondo de la ciudad misma es claramente griega. La vista del visitante se ilumina con el limpio mármol blanco del paseo marítimo. Una bandera griega azul y blanca ondea orgullosamente sobre el hito de la ciudad, la Torre Blanca de Salónica, la fortificación otomana que los lugareños afirman que es un monumento bizantino y que conecta el pasado bizantino y cristiano de la ciudad con su presente helénico. Pero hay mucho más en esta ciudad griega que su alegre escena al aire libre. Uno solo necesita saber dónde mirar y excavar. A pesar de la próspera escena artística y cultural de la ciudad, muchos académicos consideran que Salónica es una ciudad de fantasmas. Salónica, como también se la conoce a la ciudad, es considerada la Jerusalén de los Balcanes, con un puerto bullicioso y un comercio en auge, así como un importante centro cultural. Los judíos, muchos de los cuales huyeron al Imperio Otomano desde la Iberia medieval tardía, después de las Inquisiciones de España y Portugal a finales del siglo XV, fueron el grupo étnico más grande de la ciudad hasta 1922. En su apogeo, Salónica tenía la mayor población de judíos que cualquier ciudad griega, mientras que hoy, como consecuencia directa de la posguerra, la mayor comunidad judía, que es de alrededor de 3.000 almas, está en Atenas. Muchas familias judías eran comerciantes que contribuían al bienestar económico de la ciudad, pero la mayoría formaba la columna vertebral de la economía de la ciudad, tanto que el puerto principal solía estar cerrado los sábados para honrar el Shabbat. Pero en 1943, en la Grecia ocupada por los alemanes, el 95% de los 56.000 judíos de la ciudad fueron deportados y finalmente asesinados en Auschwitz-Birkenau. No muchos regresaron a casa y aún menos lograron vivir con los fantasmas del pasado acechando. Hoy la población judía de Salónica cuenta con menos de 1.000 almas. El momento inmediato posterior al Holocausto y el día de hoy no son diferentes. Si bien los judíos de Salónica son prácticamente invisibles hoy en día, las pistas de esta presencia judía son sólidas, aunque sutiles, y se encuentran dispersas por toda la ciudad y literalmente constituyen su base. Podemos tomar el principal mercado de alimentos cubiertos de Salónica, el Modiano Market, que ocupa varias manzanas y vende toda la comida griega clásica que uno puede imaginar, desde el kolouri salonikis, un aro de pan cubierto de sésamo nativo de la ciudad, hasta pescado fresco del mar Egeo, aceituna, quesos, spanicopita, carne y una infinita variedad de frutas y verduras frescas. Lo que parece ser una experiencia sensorial inherentemente griega y un destino principal para los residentes de la ciudad, en realidad tiene raíces judías.
El mercado fue diseñado y construido en la década de 1920 por Eli Modiano, miembro de una prominente familia local de comerciantes y banqueros ítalo-judíos. Quedan pocos judíos en la ciudad de Salónica, pero el legado de Modiano persiste en la existencia misma de este mercado. Si bien algunos comerciantes mayores son consecuentes de la conexión del mercado con esta influyente familia judía, el nombre tiene poca importancia para los clientes jóvenes. Esta extraña y notable ausencia también se siente en otras partes de la ciudad. Las hermosas mansiones y villas de principio de siglo, construidas cerca de la vía fluvial, eran conocidas como las Torres de Salónica y eran elogiadas por sus vastos jardines y su arquitectura única. Hoy la mayoría de estos edificios pertenecen al municipio, pero estos hogares pertenecieron a la élite multiétnica de cristianos, musulmanes y sobre todo judíos de Salónica. En particular, Villa Aliatini, una hermosa villa de 3 pisos en la vía fluvial principal de Salónica, perteneciente al gobierno local de la ciudad, y ha sido el hogar de la autoridad de la prefectura de Salónica desde fines de la década del 70. Villa Aliatini está en el medio de una superficie cubierta de césped, pero su arquitectura monumental lo ubica a fines del siglo XIX. La lujosa casa pertenecía a uno de los comerciantes judíos más influyentes de la ciudad, Moise Aliatini, quien era un industrial que contribuyó en gran medida a la economía de la ciudad a través del comercio. Otra de las villas, Villa Fernández, también conocida como Casa Blanca, se considera un tesoro de Salónica. La mansión alberga la Galería de Arte del municipio y fue una de las primeras casas de la ciudad construidas en el estilo ecléctico a principios del siglo XX, pero pocos conocen los vínculos judíos de la estructura. Dino Fernández tiene raíces ítalo-judías y acumuló una gran riqueza a través del comercio. Las casas son impresionantes, lo que hace que las actividades municipales mundanas que tienen lugar dentro de ellas casi parezcan incongruentes. Para ellos, que conocen la historia de las familias Aliatini y Fernández y el impacto de la comunidad judía en el comercio de Salónica y la posterior desaparición de la población judía a raíz del Holocausto, estas mansiones son otro recordatorio de la evidente ausencia del alguna vez sólido grupo etnorreligioso, evidencia de una comunidad judía que alguna vez fue vibrante. Otra de las claras señales de la presencia judía en Salónica son las lápidas que fueron destruidas durante la ocupación nazi de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y recuperadas después de que fueron encontradas enterradas en una parcela de tierra y que se pueden ver en el cementerio judío de Salónica. Sin embargo, algunas pistas de esta presencia judía son más fuertes que otras. Para París Papamichos Chronakis, profesor de Historia Griega Moderna de la Universidad de Illinois en Chicago, originario de Salónica, las pistas muestran una imagen bien grande de la antigua presencia judía en la ciudad. Después de décadas de pasar por la plaza Navarinou de Salónica y el Palacio Romano construido en Galerius, el principal espacio arqueológico abierto de la ciudad, notó varias inserciones de mármol en las repisas y bancos circundantes. Con la ayuda de un amigo judío, Chronakis se dio cuenta de que estas piedras fragmentadas tenían escritos en hebreo. Este nuevo conocimiento sacudió sus concepciones preexistentes de la ciudad, a la que reconoce como su hogar. Estas piezas de piedra son fragmentos de lápidas del cementerio judío de la ciudad, que tenía más de 350.000 metros cuadrados y albergaba cientos de miles de tumbas judías de los siglos XV hasta mediados del XX. En 1942, justo antes de las deportaciones, la comunidad judía debió pasar los terrenos del cementerio al municipio, que luego nivelaron el cementerio para liberar espacio y usar las piedras como materiales de construcción. La Universidad Aristóteles de Salónica, la misma universidad que atrae a tantos jóvenes universitarios griegos de la ciudad, se construyó sobre los terrenos del cementerio. Fragmentos de lápidas judías, grabadas con letras hebreas,
se pueden encontrar en los lados de los edificios, en las aceras e incluso en tiendas de antigüedades. En la última década, el liderazgo de la ciudad ha demostrado su compromiso de reconocer y recordar el pasado judío de Salónica y el infortunado destino de la población judía. Hay monumentos conmemorativos del Holocausto frente al mar y en el campus de la Universidad de Aristóteles. Según los informes, sin embargo, los estudiantes parecen saber muy poco sobre el monumento conmemorativo del campus o el hecho de que su alma mater se encuentra en una parcela de tierra que alguna vez fue el hogar de cientos de miles de tumbas judías. La historiadora Rena Molho describe esta tendencia como un asesinato de personas, de la conciencia y de la memoria, un memoricidio. Recordar y reconocer una presencia multiétnica y judía en una ciudad como Salónica, en este caso, debería ser un proceso activo para cualquiera. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Y así termina nuestro Esefarad Magazine Sefaradí de esta semana. Nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Mi nombre es Marcelo Benveniste y nos pueden encontrar como siempre a lo largo de cada viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Nuestro portal es sefarad.com y nos encuentran siempre en nuestras redes sociales buscándonos como Esefarad. Nos vamos escuchando a Susana Bejar y de su disco Tapiz Sephardic Songs, el tema La partida del esposo, que conocemos también como ¿Por qué lloras, Blanca Niña? Semanada buena.
que lloras, blanca niña, de que lloras, blanca niña, de que lloras, blanca flor, de que lloras, blanca flor. Lloro yo por vos, caballero, lloro yo por vos, caballero, que vos vais y me dejas, que vos vais y me dejas niña y muchacha, me dejas niña y muchacha, chica de la poca edad, chica de poca edad. Metió la mano en su pecho, metió la mano en su pecho, cien doblones ya le fue a dar, cien doblones ya le fue a dar. Y esto para que me abasta, y esto para que me abasta, para vino, para pan, para vino, para pan. Venderéis viñas y campos, media parte de la ciudad. Venderéis viñas y campos de la parte de la mar. Si a los 7 años no vuelvo, a los 8 os casáis. Tomaréis un mancebico que parezca tal y cual, que se vista las mis ropas, sin sudar y sin manchar.